Dentro del lenguaje vamos a encontrar muchas figuras literarias, muchos visos literarios, muchas formas de poder expresarnos y que realmente a veces no determinamos esa fase, ¿verdad? ¿A qué se refiere o a qué nos estamos nosotros eh, refiriendo cuando hablamos o cuando nosotros nos expresamos? En este caso vamos a encontrar a la perifrasis. La perifrasis dice que es una forma verbal o es una construcción de dos o más verbos. Vuelvo a repetir, va a ser una expresión o una construcción de dos o más verbos. Recordemos que los verbos son todas las acciones: sentar, comer, parar, dormir, hablar, saltar, caminar, jugar, etcétera. En este caso, se pueden dar dos verbos en una sola expresión. En esta construcción o en esta oración que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, a dos verbos, vamos a determinar junto a una preposición o una conjunción, y puede darse de forma con verbos infinitivos, con verbos en gerundio o con verbos en participio. Si hacemos nosotros un recuento y volvemos hacia atrás, nosotros vimos las clases de verbos y vimos que existen verbos no personales, ¿verdad? En infinitivo, gerundio, participio. En este caso, cuando nosotros hablamos de esta perifrasis, dijimos que van a unirse dos verbos. Por ejemplo, podría decir salió a caminar, viene llorando. Y si nosotros prestamos atención, aquí claramente hay una acción de salir, pero como ya está conjugada, entonces dice salió. Aquí hay una preposición que es a, que va a unir este verbo más este otro verbo. Salió a caminar, viene llorando. Entonces ya estamos hablando nosotros de venir, ¿verdad? Y dice llorando, otra acción. Acá entonces podemos encontrar verbos en infinitivo, en gerundio o participio. Si seguimos con estos ejemplos, vamos a encontrar entonces, dice, él tenía el tenista fue de ir, ya tenemos una acción a comprar una nueva raqueta. Y entonces aquí ya estamos uniendo dos verbos. Y la perifrasis me dice, es una construcción verbal de dos o más verbos. Es decir, yo puedo en una sola oración establecer muchas acciones. Nuevamente, el, el verbo fue me indica un modo indicativo. Y el pretérito, que es la tercera persona en singular. ¿Cuántos fueron? Solo fue el tenista, ¿verdad? Entonces ya hay una tercera persona. El verbo comprar nos expresa la acción principal que fue a desarrollar el tenista. ¿Qué fue a hacer? A comprar. Entonces ya nos explica, ¿verdad? Por qué existen dos verbos en esta oración. Vamos a encontrar, vuelvo a repetir, perifrasis que pueden tener verbos infinitivos y establecido con un verbo ya sea en gerundio, en participio, y aquí podemos verlo, dice acabar es un verbo infinitivo. El vendedor acaba de abrir la puerta y vean, dice acaba de acabar y luego abrir. Hay dos acciones. Luego, las leyes deben estar claras y deben es de deber en relación a que hay un proceso, no es de debe de préstamo, ¿verdad? En relación a eso. El perro volvió a entrar. Hay dos acciones. Aquí la ropa aún está mojada. Lleva sentado más de una hora. Tenía lavada la ropa. Quedó cerrado. Y entonces aquí podemos observar que hay acciones distintas en verbos. En gerundio, no olviden que nosotros dijimos que en el verbo infinitivo terminan ar, ir, escribir, lavar, correr, atender, ¿verdad? Todas están ar, ir. Ahora en gerundio, pues ya vamos a terminar en ando, endo. Entonces dice, finalmente Sergio acabará asumiendo, termina en endo, ¿verdad? Su error. Descansa, llevas trabajando muchas horas seguidas.
Otra vez, trabajando. Y si nos damos cuenta, entonces hay dos acciones. Acabará, asumiendo, llevas, trabajando, salió, cantando, terminó, exigiendo. Y entonces ya tenemos gerundios aquí más infinitivos. Aquí nos dice que las perifrasis modales pueden darse. Dijimos entonces, en infinitivo más un gerundio, en infinitivo más un participio, en infinitivo más infinitivo como tal. Y aquí están las tres formas, infinitivo, gerundio, participio. Infinitivo terminados en i, ar, er, ir. En gerundio terminando en endo y participio terminado en ido, ado, edo, ¿verdad? Aquí ya nos están dando las tres representaciones. La perifrasis verbales a veces dice que son innecesarias. Cuando es innecesaria, dice, es la unión de dos verbos que funcionan conjuntamente como un núcleo del predicado. En este caso sería un predicado compuesto, ¿verdad? Nosotros sabemos que el núcleo del predicado de forma generalizada va a ser un verbo, o sea, una acción. Cuando existen dos acciones en una oración, entonces sabemos que existe un núcleo del predicado, que van a ser los dos verbos, y a este predicado se le va a llamar predicado compuesto. Es como cuando existe, por ejemplo, un sujeto, ¿verdad? Y hay varios sujetos, puedo decir Ana, Luis y Pedro, entonces son varios sujetos y decimos sujeto compuesto. Si fuera solo uno, es un sujeto simple. Aquí entonces dice el auxiliar, que es el que se conjuga, aporta, en este caso, todos aquellos grados gramaticales, por ejemplo, tiempo, número, persona. Porque nosotros regularmente siempre vamos a indicar tiempo, porque recuerden que hay presente, pasado y futuro. Cuando hablamos en persona, podemos hablar en primera persona, segunda persona, tercera persona. Y cuando hablamos de número, estamos específicamente hablando de singular o plural. Esto solo es un repaso de lo que nosotros ya hemos visto. Lo único que ahorita la fase que estamos viendo es la unión de los dos verbos que forman una perifrasis como tal. Entonces, acá vamos a encontrar que las perifrasis pueden ser inocuativas, están terminativas y de final reciente. Por ejemplo, en este caso dice, empezó a cocinar. Ya me dio uno, empezó y luego a cocinar, me dio dos, se echó a llorar, otra, echó y llorar. Se puso a pintar, ¿verdad? Ya me está dando a mí las dos acciones. Terminativas, indican final de una acción. Terminó de limpiar. Ya me dijo que finalizó. ¿Y qué finalizó? O sea, de realizar una acción como tal. Terminó de limpiar. Acabo de comer. Ya estoy diciendo que estoy finalizando, ¿verdad? Una acción, pero estoy determinando en qué momento estoy haciendo la acción y qué acción estoy realizando. Dice de final reciente, acaba de salir, acaba de entrar, acaba de escribir, acaba de solicitar, etcétera, ¿verdad? Pero ya estoy indicando un tiempo, un momento, es decir, un final reciente o un final que nosotros ya sabemos cómo tal. Luego vamos a tener egresivas. Dejaron de cantar, dejó de estudiar, dejó de escribir, dejó de comer, dejó de dormir, etc. De culminación, llegó a estar, acabó por pagar, alcanzó a decir. Ya estamos diciendo una terminación también o una culminación, un cierre. Durativas. En este caso dice, sigue pensando, está viendo, anda inventando. En este caso está haciendo, en este momento, ¿verdad? Y luego tenemos habituales. Solían comer, suelo cenar, suele ver, suele resolver, suele estar, suele dormir, suele presentar, etc. Progresivas. Va haciendo, va saliendo, viene mejorando, va estableciendo, va desarrollando, va actuando. Entonces ahí va en el progreso, ¿verdad? Dice iterativas. Volvió a preguntar, volvieron a leer, volví a regresar, volví a entrar, volví a comer, etc. De propósito, está por salir, estaba por comer, está por jugar. Las ingresivas van a decir, voy a contar, va a comenzar.
las reanudativas. Sigue escuchando, sigue haciendo, siguió conduciendo, siguió durmiendo, siguió comiendo, siguió aplaudiendo, siguió actuando, ¿verdad? Todas estas, en forma general, nosotros vamos a establecerlas dentro de estas en forma establecida como perifrasis. Todas pertenecen en general a formar una perifrasis. Lo único que hace en su momento es que determina a qué se refiere cada una, pero si nosotros seguimos viendo los dos verbos, es lo que nos va a interesar en cada uno. Que existen dos acciones en la construcción verbal que de la cual estamos hablando. Entonces nos está manifestando siempre los dos verbos. Y a eso vamos a llamar nosotros perifrasis. También vamos a encontrar perifrasis con los verboides, ¿verdad? Entonces, es lo que vimos al inicio. Infinitivo, gerundio, participio. Dijimos que el infinitivo termina en ar, er, ir. Aquí, considerar termina en ar. Concluir, conducir termina en ir, ¿verdad? Describir termina en ir. En gerundio termina en ando. Aquí pasando. Aquí dice investigando, nuevamente ando. En participio, en idoado. Entonces aquí, estudiado, orientado, ahorrado, temido, ¿verdad? En ido, etcétera. Aquí nosotros ya vamos a hablar entonces de estos con la forma no personal o con el verboide, que son regularmente las acciones que nosotros manifestamos. Y en esta última, pues ya vamos a encontrar ejemplos en oraciones, que siguen siendo las dos acciones de la perifrasis como tal. Muy bien, por favor, no sé quién me pidió permiso, pido disculpas, se me acaba de ir el chat, pero está bien, con que me entregue por favor su tarea, estamos, no hay ningún problema. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la perifrasis? No, señor. Muy bien, Marlene, estamos. Si no hay ninguna duda, por favor, vamos a desarrollar nuestras actividades.